Hola, bienvenidos. Un día más entramos en sus hogares para hablar de enfermería. Ya saben, Somos Enfermeras, este programa que produce el ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia. Cada semana abordamos un tema diferente y cada semana espero que conozcan, que aprendan, que descubran cosas en las que antes no habían deparado o incluso que profundicen en aquellas por las cuales habían podido sentir interés en algún momento. Pues bien, dicho esto, en Somos Enfermeras hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la vacunación, tan de moda en los últimos meses por motivos varios, pero especialmente para hablar hoy con un invitado que nos va a poner al tanto de muchísimas cosas en torno a las vacunas en general y a las del COVID en particular. Hoy está con nosotros José Antonio Forcada Segarra. Muy buenas tardes, muy buenas noches, José Antonio. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. José Antonio, para que todos ustedes sepan, es enfermero, además de presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas en ANVAC. José Antonio, yo voy a hacer un poquito de historia y sobre la marcha pues vamos a... puede ir interrumpirme en cualquier momento, evidentemente, e incluso ir apostillando aquello que considere oportuno. Me va a permitir que empiece indicándole que, recordando, el pasado mes de septiembre la Universidad Católica San Antonio, la UCAN, celebraba un congreso virtual Incoves 2020. Dentro de esas jornadas había una mesa muy específica, una mesa redonda que organizaba precisamente el Colegio de Enfermería de la región de Murcia, en el cual usted participaba y en la que también se abordaban, entre otras cosas, el tema de las vacunas, evidentemente. Con este asunto me va a permitir que haga o lance la primera pregunta. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los niños son vacunados en unos momentos concretos que están ya especificados. Los padres, los progenitores, se ocupan y preocupan de que se cumplan esos plazos. Pero, ¿qué pasa con los adultos? ¿Por qué nosotros no seguimos esos calendarios de vacunación que a veces son tan importantes? ¿Por qué muchas personas mayores, por ejemplo, ahora que estamos todavía hablando de gripes, no se han vacunado nunca de la gripe? ¿Por qué tampoco han cogido, por ejemplo, y se han puesto una vacuna de la neumonía? ¿Por qué los mayores somos tan reacios a vacunarnos y sí somos cumplidores con los más pequeños? Bueno, las causas son diversas y pueden ser diferentes, ¿no? Existe una cultura en nuestro país que se ha desarrollado a lo largo de los años y que nos ha permitido tener unas altas tasas de cobertura, probablemente las mejores del mundo. Conseguimos vacunar dentro de los 2 primeros años de vida al 95% de los niños. Esto no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Y además totalmente financiado, principalmente financiado a través del Sistema Nacional de Salud, ¿no? A partir de ahí, parece ser que el interés por parte de los padres o de las mismas personas pues, comienza a decaer, ¿no? No tenemos las mismas coberturas en las últimas dosis de lo que sería el calendario infantil. O sea que a los 14 años o en la adolescencia que vacunamos de papiloma, que vacunamos de tétanos difteria a los 14, las coberturas ya no son las mismas. Se han ido perdiendo una serie de puntos. Y luego ya, si nos vamos a los adultos, pues de todos es conocido que hemos centrado nuestras vacunaciones principalmente en la vacunación anual de la gripe, ¿no? Y ahí las coberturas, pues en tiempos fueron mejores, pero últimamente habían decaído mucho por diversas causas, ¿no? Y yo entiendo que nosotros como sanitarios tenemos que entonar el mea culpa porque deberíamos ser todos mucho más proactivos a la hora de pensar que cualquier persona es susceptible de un consejo vacunal y de una posible necesidad vacunal, ¿no? Y entonces, no solamente tenemos que hablar de los centros de salud, donde las enfermeras y los pediatras hacen una labor increíble para mantener las altas tasas de cobertura en su grupo poblacional, pero ya cuando pasamos a médicos de familia, pasamos a los enfermeros de adultos, especialistas o no, si nos vamos a las especialidades médicas, ahí no existe esa cultura de pensar que cada persona puede ser diana de una vacunación que le ayudará a mejorar su calidad de vida
y en ocasiones pues fallecimientos, ¿no? No podemos consentir, como el año pasado, que tuviéramos coberturas de vacunación antigripal 50 y poco por ciento en personas mayores de 64 años, con el innumerable número de personas que tuvieron que ser asistidas en centros de salud por casos declarados de gripe, más de 600.000 en España, que tuviéramos un número muy importante de ingresos en hospitales, de ingresos en UCI, prácticamente 4.000 fallecimientos en España, y todo ello consecuencia de complicaciones de la gripe y principalmente en personas mayores de 64 años, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo como sanitarios, porque si nosotros recomendamos la vacunación, las personas que reciben esa recomendación son mucho más proclives a vacunarse que si nosotros somos neutros y no apoyamos esa vacunación. Evidentemente, nos vamos a encontrar con que, y siempre, nunca me canso de repetirlo, el enfermero son las manos que nos cuidan, la voz que nos aconsejan, incluso el pensamiento que nos lleva a informarnos de qué podemos hacer ante determinada situación. Hablando de situaciones, el señor Forcada está en Castellón, por eso es esta videoconferencia o videoentrevista que estamos realizando. Pero agradeciéndole de nuevo su presencia, yo tengo que recordar que la vacunación no requiere de un diagnóstico médico previo, por tanto, el personal de enfermería previamente acreditado es el que puede prescribir, como usted indicaba, cualquier tipo de vacuna, sugerirla, aconsejarla. Pues casi casi. Me refiero a ese casi casi en que sí que está regulado que todo lo que son las vacunaciones que están incluidas dentro de programas oficiales, lo que antes llamábamos el calendario infantil o calendarios de adultos, que hoy se conoce como el calendario de vacunación para toda la vida, eso está regulado a través de un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, o las campañas de vacunación, como puede ser la campaña anual de vacunación de gripe o los programas de vacunación que están publicados en las diferentes comunidades autónomas. Eso, nosotros tenemos esa posibilidad de prescripción siempre que nos atengamos a lo que indican estas órdenes, estos decretos, estas recomendaciones por parte de las autoridades oficiales. Pero, ¿qué ocurre con todas aquellas vacunas que no están incluidas dentro de estos calendarios oficiales, pero que sí que recomiendan de manera muy encarecida, por ejemplo, los pediatras o, por ejemplo, pues algunas sociedades científicas ligadas con algunas patologías, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos que la inmensa mayoría de los niños en España están vacunados frente a rotavirus. Rotavirus solo está incluida dentro del calendario oficial en niños prematuros. En niños que no son prematuros no está incluida, pero los pediatras recomiendan que se administre esa vacuna por causas que no vamos a entrar ahora, ¿no? Porque lo alargaríamos mucho. O qué ocurre con la vacunación frente a meningococo B, el meningo B, que tampoco está incluida dentro de los calendarios oficiales, pero sí que está recomendada, por ejemplo, por la Asociación Española de Pediatría. ¿Podemos las enfermeras y los enfermeros prescribir esa vacuna? Pues yo creo que en estos momentos no se ha establecido todavía las guías y protocolos clínicos que nos permitan prescribir esta vacuna. Sí que podemos recomendarla. Vamos, debemos recomendarla, debemos informar a los padres de que existe y que puede ser una protección para sus hijos. Pero no podemos todavía prescribirla porque no está dentro de los protocolos y guías que sí que se deben elaborar. Otra cosa es que consideremos, que sí que se podría considerar, que las recomendaciones de una sociedad científica, como podría ser la Asociación Española de Pediatría, podríamos entender que se validan como protocolos. Y dentro de esta validación como protocolos, pues sí que se podría prescribir esta vacuna. No olvidemos que las vacunas necesitan esta prescripción para ser adquiridas en las farmacias, no son de dispensación libre, por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando nos vamos a adultos, la vacuna, por ejemplo, frente al neumococo con la vacuna 13 valente conjugada, solamente está incluida, fíjate qué disparate, solo está financiada en algunas comunidades autónomas y en otras no. Entonces, los ciudadanos de algunas comunidades autónomas la tienen por derecho
En cambio, los otros ciudadanos de otras comunidades autónomas si la quieren necesitan poner, la tienen que pagar. Adquirirla bajo una prescripción médica. Pero si entendemos que las recomendaciones de alguna sociedad científica, como podría ser la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en sus protocolos establece la vacunación para todas las personas mayores de 64 años, podríamos entender que nosotros tenemos capacidad de prescribir directamente esta vacuna. Y yo creo que es un tema que en estos momentos está dando un debate y unos estudios de carácter legal, porque nos queda esas vacunas que no son financiadas, en las cuales pues nos genera dudas sobre si podemos prescribirlas o no prescribirlas aquellos que tenemos capacidad de prescripción. Entonces, es una cosa que debería regularse totalmente, porque al fin y al cabo todos, tanto médicos como enfermeros, nos vamos a dirigir para saber si se puede administrar o no a lo que es la ficha técnica, que es una ficha con todo el contenido todos los contenidos de la vacuna, que nos informa sobre todo de la vacuna y que es un documento oficial del Ministerio. Por lo tanto, no vamos a irnos a recomendar o a prescribir cosas que no estén incluidas dentro de las fichas técnicas. Ni se van a inventar absolutamente nada, siguiendo las pautas marcadas establecidas. Señor Forcada, tengo interés. Estamos en pleno auge, momento, aunque este año está siendo especialmente extraño, de gripe. ¿La vacuna contra la gripe está ayudando contra la COVID? Bueno, la vacuna frente a la gripe evidentemente es un virus diferente y de momento no se conoce que tenga ningún efecto sobre el coronavirus. Pero ¿por qué se ha insistido tanto en vacunar de la gripe a sanitarios, principalmente sanitarios, a personas mayores y grupos de riesgo y a embarazadas? Para intentar evitar coinfecciones, evitar que una persona se pudiera infectar de los dos virus. Sí que sabemos que en las personas que se infectan tanto de coronavirus como de influenza, que es el virus de la gripe, su riesgo de mortalidad y de gravedad aumenta mucho, ¿no? Entonces, el objetivo de alcanzar altas coberturas de vacunación antigripal sería proteger frente a coinfecciones. Eso sí que sabemos que funciona. También sabemos que las neumonías neumocócicas, no las neumonías víricas que produce el coronavirus, las producidas por el neumococo, que es una bacteria, también pueden ser una coinfección tanto con la gripe como con el coronavirus. Y por lo tanto también se insiste mucho por parte de la Administración a aquellas personas que dirige estas vacunas de manera financiada, como por parte de las sociedades científicas, en aumentar la cobertura de esta vacunación frente a neumococo, también para evitar esas posibles coinfecciones que aumentarían la gravedad de los cuadros clínicos y también, por supuesto, aumentan la mortalidad, ¿no? Este es el objetivo principal de insistir tanto en la vacunación en este año de la gripe. Y yo tengo una duda, hablando de la gripe y de otras vacunas, por ejemplo, y puede ser un rumor que está corriendo desde hace semanas por distintos ámbitos, mentideros, como dicen por ahí. ¿Es cierto que, que alguien se ponga la triple vírica o, pues no sé, la del tétano, con esas cargas que tienen, pueden beneficiar o ayudar para controlar la COVID? ¿O no tienen absolutamente nada que ver y hay quien está interesado en que corran esos rumores, bulos o aciertos? No sé. Bueno, yo te podría decir que la vacuna frente a tétanos difteria, que es una de las que algún estudio ha ligado con cierta protección frente a coronavirus, bueno, pues se acabó en las farmacias, ¿no? O sea, ya no se podían encontrar estas vacunas, ¿no? Bien, no lo sabemos. No hay estudios suficientemente potentes que nos puedan aclarar si una vacuna u otra puede ayudar a proteger frente al coronavirus. Lo que sí que parece, y digo parece porque también faltan estudios que lo corroboren, es que una vacuna está estimulando nuestro sistema inmunitario. Al estimular este sistema inmunitario para que produzca una serie de anticuerpos que van a protegernos frente a esa enfermedad frente a la cual nos estamos vacunando, probablemente esté estimulando también el sistema inmunitario para protegernos frente a otras infecciones.
en este caso, la infección por coronavirus, ¿no? Entonces, sí que parece ser que podría haber, insisto en lo de podría haber, no es una cosa concluyente, cierta protección por este estímulo del sistema inmunitario, no por la vacuna en sí. Señor Forcada, tengo una duda. Sabemos, y siempre se dice, la vacunación es libre, es voluntaria, puede ser la solución menos mala frente a pandemias o situaciones graves. Y claro, aquí yo me pregunto, entonces, ¿por qué hay cierto sector de la sociedad, incluso cierto sector sanitario, que es reacio a vacunarse? Bueno, a ver, en primer lugar, la vacuna no es la solución menos mala, la vacuna es la solución ideal. O sea que tenemos que partir de base que si no disponemos de vacunas que sean eficaces, esto se va a mantener durante muchos años. O sea que no vamos a poder acabar con una transmisión comunitaria, que es lo que tenemos ahora, si no disponemos. Bueno, sí, podríamos acabar con ello con un confinamiento bastante riguroso, como ocurrió el mes de mayo, que prácticamente dejamos la tasa de incidencia muy bajita. Pero bueno, volviendo a lo que tú comentabas, mira, hace muchísimos años Edward Jenner fue el que descubrió la primera vacuna frente a la viruela. La viruela, una enfermedad que causaba, bueno, auténticas epidemias, auténticas pandemias, con una altísima mortalidad y con una altísima morbilidad, mucha gente infectada con graves secuelas. Bueno, pues este señor Jenner, a los pocos meses de su descubrimiento y de comenzar a inocular ese preparado vacunal, porque bueno, era la linfa de las pústulas de las ordeñadoras que adquirían una enfermedad que era la viruela vacuna, pues ya tenía detractores diciendo que por postular esta linfa, este líquido, las personas que lo recibían pues iban a crecer con cuernos, con cabezas de vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que los movimientos contra las vacunas son la esencia de las vacunas desde su descubrimiento, ¿no? Y eso no ha parado. Eso no ha parado a lo largo de los años y siempre se ha intentado por determinados grupos, unos por desconocimiento, otros por una serie de creencias y otros por intereses económicos, y tenemos que decirlo, pues desprestigiar las vacunas, ¿no? ¿Por qué somos los enfermeros o hemos sido reacios a las vacunaciones? Pues yo creo que por falta de información y por falta de formación. Ni todos los médicos, ni todos los enfermeros, ni todos los farmacéuticos sabemos de vacunas. Sabemos de vacunas las personas principalmente que nos dedicamos a trabajar en vacunas, pero el resto de los sanitarios tienen pocos conocimientos en vacunas, ¿no? Y al tener pocos conocimientos en vacunas, pues es fácil que no tener la información científica adecuada y esos conocimientos actualizados, ¿no? Eso es un hándicap que tenemos que luchar contra él desde pues, todas las sociedades científicas, incluso desde la administración. Que los conocimientos en vacunas sean los científicos, no los bulos y los corremeidiles que están circulando y tal. Un problema que estemos teniendo con la vacuna frente a COVID es que se está transmitiendo a través de los medios de comunicación desde el minuto cero. O sea, más transparente no ha podido ser porque lo hemos sabido todo de los desarrollos de las vacunas, de las fases clínicas, de los efectos adversos. Y eso, si no se explica bien a la población y si no se hace una buena pedagogía, pues puede contribuir a que la gente tenga cierta reticencia y cierto miedo. No se ha explicado bien por qué tenemos una vacuna a los 9 meses de haber comenzado la pandemia o a los 12 meses, es igual. No se ha explicado bien. La gente puede entender, mira, lo han hecho deprisa y corriendo y mal. Pues no, hay que entender por qué. Y realmente, a ver, ni el mundo sanitario ni los laboratorios han tenido una demanda de una vacuna. La demanda ha sido la sociedad. La sociedad desde el minuto 1 ha pedido una vacuna. Y ha sido el mundo sanitario y los laboratorios los que han estado trabajando para la sociedad para conseguir esa vacuna. Y utilizando unas plataformas tecnológicas excelentes y nuevas y con unos estudios impresionantes que se han venido realizando.
Te podría comentar, por ejemplo, que la vacuna que vamos a disponer en primer lugar, la de Pfizer y BioNTech, pues prácticamente 22.000 personas han recibido la vacuna en la fase 3, 22.000 han recibido un placebo, y esto nos ha dado muy buenos resultados tanto en efectividad como en seguridad, en ausencia de efectos adversos graves en la población que lo ha recibido. Pues otras vacunas que estamos administrando a nuestros hijos con total tranquilidad no han tenido un número tan potente de personas que la han recibido en la fase 3 para indicarnos esa seguridad y esa efectividad, sino con a lo mejor la mitad de número de personas vacunadas en la fase clínica 3 se ha autorizado esta vacuna y estamos poniéndosela con total libertad a nuestros hijos, ¿no? Sin preocuparnos de qué ocurría en la fase 3 y si habían efectos adversos o no. Quiero decir que este exceso de información y transparencia, la transparencia es buena, pero hay que saber explicarlo bien a la población, porque si no esto crea pues estos miedos, estos falsos bulos que no paran de aparecer, todos los días aparece alguno, y que no contribuyen, desde luego, a que la gente esté más predispuesta a vacunarse. Y somos principalmente los sanitarios los que tenemos que hacer esta labor de información, de pedagogía y de explicación, porque no podemos dejarlo en manos de los políticos porque han demostrado que no tienen esa capacidad. Su capacidad, si la tienen, es otra, pero no tienen esa capacidad de transmitir esa información. Tenemos que ser desde la ciencia donde se transmita esta información de la validez y de la absoluta seguridad de esta vacuna y que, desde luego, sin una vacuna, 2, 3, 15, las que sean necesarias y que salgan, no vamos a poder acabar con esta pandemia y todos los días seguiremos con esa impresionante necrológica de personas en UCIs, de personas ingresadas y personas fallecidas. Yo quiero preguntarle ahora por esas situaciones, reacciones adversas que se han producido y desgraciadamente se han producido. De hecho, en los primeros días de vacunación, creo que recordar que era a primeros de diciembre, cuando se hablaba de la reacción alérgica que había producido en 2 sanitarios en el Reino Unido. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que esas reacciones adversas que se producen en 2 personas que son enfermeros, además, están dentro del mundo sanitario y que los han puesto tan mal, no se puedan generalizar y que lleguen a producirse también dentro de la sociedad de la mayor parte de aquellos que se van a vacunar? Bueno, pues fíjate que hubo 2 casos y no ha habido más, ¿no? Y no es que se hayan escondido, porque hoy en día no puedes esconder nada, ¿no? A ver, inmediatamente ha habido una reacción por parte de la administración inglesa, del sistema sanitario inglés, diciendo todos aquellos con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad grave, principalmente cuadros de shock anafiláctico, no deben vacunarse. ¿Y por qué se vacunaron estas 2 personas? Pues probablemente, y esto supongo que está en estudio, ¿no? Primero está en estudio para relacionar si efectivamente esa anafilaxia ha tenido que ver con la vacuna. Y segundo, en caso de que sí haya tenido que ver con la vacuna, ¿por qué? ¿Cuál ha sido el elemento de la vacuna que ha podido desencadenar esta anafilaxia? Sí que sabemos que estas 2 personas tenían antecedentes de hipersensibilidad grave, incluso que llevaban con ellos adrenalina para evitar, pues las personas con antecedentes de shock anafiláctico tienen que llevar adrenalina por si se produce un nuevo cuadro, ¿no? Entonces, bueno, pues eran casos muy específicos que casualmente, porque tiene que ser la casualidad, haga que en el primer día o en los 2 primeros días aparezcan 2 casos, ¿no? Probablemente vaya a ser muy difícil que nos encontremos con más casos, a no ser que alguien que conozca su debilidad, esa hipersensibilidad, pues se le olvide y se vacune, ¿no? Entonces sí que existiría más riesgo. Pero de otra manera no tiene por qué existir riesgo. También se habló de una serie de casos de parálisis faciales autolimitadas que desaparecían solas en 4 personas. Lo que no se ha podido demostrar es que estas parálisis tuvieran relación con la vacuna. Sí que tuvieron relación en cuanto a que estas personas habían recibido la vacuna, pero muchas veces las parálisis faciales tienen otra etiología, se producen por otras causas, ¿no? Por ejemplo, pues, puede ocurrir por una alergia a los frutos secos, ese tipo de parálisis, ¿no? Entonces hay que saber si efectivamente eso no es y actuar, ¿no?
y sobre todo bajo vigilancia. En Inglaterra llevan un montón de miles de dosis puestas ya y no se ha reportado ningún caso de esta parálisis facial, no se ha vuelto a reportar ningún caso de anafilaxia, sí de las reacciones adversas normales que podemos recibir En cualquier tipo de con vacuna. cualquier vacuna. Exactamente, porque no olvidemos que estamos estimulando a nuestro sistema inmunitario para que produzca, para que trabaje y produzca una defensa, produciendo pues una serie de anticuerpos que nos van a proteger. Y eso puede ocurrir que en determinadas personas produzca una reacción, su propio organismo, ¿no? Pero es una reacción, digamos, que se produce defensiva ante un antígeno o ante un producto que nos están administrando, en lo cual nosotros tenemos que trabajar para producir defensas. Entonces, son reacciones de todo tipo normales. Vamos a hablar de la estrategia de vacunación, si le parece, porque se ha hablado primero a los ancianos, sanitarios, grupos de riesgo. ¿Considera que el orden o la estrategia prevista para esta vacunación contra la COVID-19 es el acertado? Bueno, en principio, desde luego, tenemos que proteger a los que más riesgo tienen, y eso es evidente. Y quienes más riesgo tienen de infectarse y de tener una patología grave son las personas más mayores, sobre todo los que están en residencias donde conviven con sus cuidadores y donde el riesgo de transmisión es más alto, ¿no? Entonces, el empezar por residencias me parece muy adecuado, y el empezar por los sanitarios, tanto que trabajan el personal que trabaja en residencias como los sanitarios que trabajan en primera línea, ¿vale? Y primera línea es la gente que está en atención primaria recibiendo a las personas con sospecha de infección por coronavirus, o las personas que están en los hospitales, en las plantas de hospitalización, en urgencias. Esos son los primeros que tienen que recibir la vacuna. Porque así, de esa manera, estamos protegiendo a esta población de mayor riesgo y estamos evitando la diseminación, la transmisibilidad. Por lo tanto, evidentemente son los primeros que deben recibirla. El pensar que de aquí a mayo vamos a vacunar a 20 millones de españoles, pues a mí me suena un poco a futurología, ¿no? Y no me gustaría entrar en eso. Tal como vayamos recibiendo las vacunas y podremos ir vacunando. Utilizando. Y si se autorizan más vacunas de las cuales podamos disponer, vacunaremos más rápido. Si no se autorizan y no podemos disponerlas, pues tendremos que ir conforme a las capacidades de fabricación y al reparto, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, que se pueda producir. Nos queda muy poquito tiempo, pero yo hay dos preguntas que no quiero dejar en el tintero. Por una parte, niños, mujeres embarazadas, personas que han estado ya infectadas. ¿Qué pasa con esos grupos? Y por otra parte, ¿qué consejo daría usted a todas las personas que nos están viendo? Bueno, en cuanto a estos tres grupos que mencionas, realmente es que no disponemos de estudios que avalen su efectividad y su seguridad en estos grupos, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que en el Reino Unido así lo han hecho, digamos que los dejan para el final y a ver si mientras tanto tenemos estudios y podemos aclarar que efectivamente estas vacunas sean seguras y eficaces en estos grupos de edad. Porque, bueno, los niños jóvenes, estamos hablando de menores de 16 años, pues pueden ser bastante transmisores, sobre todo los más mayorcitos, porque pues interaccionan mucho más. Y en mujeres embarazadas es muy importante tener buenos estudios porque, bueno, hemos leído hace muy pocos días, de hecho, uno de los casos ha sido aquí pues cerca de donde yo vivo, en Villarreal, pues una mujer gestante embarazada fallecida por coronavirus y 2 o 3 días antes una en Granada. Quiero decirte que tiene que ser un grupo de especial vigilancia e intentar conseguir esa información que nos pueda decir que sí que se pueden vacunar. Y en cuanto a los que ya han padecido la infección, pues tampoco sabemos. Por lo tanto, hay que hacer estudios. Pero sí que parece que se quieren incluir dentro de los grupos de riesgo, básicamente para aumentar la duración de su protección, ¿no? Pero esto son cosas que necesitamos tiempo para investigarlas, tiempo para evaluarlas y luego ya se tomarán las decisiones que se tengan que tomar por parte de las autoridades. ¿Y el consejo para aquellos que nos están viendo? Consejo. Bueno, pues el consejo es que todo el que esté en disposición de vacunarse cuando lo vaya correspondiendo debería vacunarse por 2 motivos. Por una protección personal. La infección por coronavirus, el COVID-19, es una enfermedad que puede ser muy grave, como estamos viendo. Y segundo, por un bien común,
porque vacunándonos, cuantos más nos vacunemos, vamos a proteger a aquellos que por un motivo u otro no pueden ser vacunados. Pongamos, por ejemplo, las personas con alergias, pongamos, por ejemplo, que no sabemos sobre los inmunodeprimidos, pongamos que no pudiéramos vacunar en un primer momento a las embarazadas o a los niños, pues esa protección comunitaria que podamos alcanzar, cuantos más nos vacunemos mejor, ayudará a otras personas que no pueden recibir esa vacuna de momento. Por lo tanto, estamos hablando de un bien común y estamos hablando de solidaridad entre todos. Por lo tanto, todos nos debemos vacunar cuando nos llegue el momento. Eso es una cosa muy importante. Y otra cosa también muy importante es que mientras no estemos todos vacunados y bien vacunados, no podemos olvidarnos de la utilización de las medidas de protección, las mascarillas, la higiene de manos, la distancia social, no compartir espacios cerrados con gente, porque, primero, si yo me pongo hoy una dosis de vacuna, me tengo que poner una segunda a los 21 días y tengo que esperar por lo menos 10 días a que yo tenga defensas. Esos días estoy desprotegido, totalmente desprotegido. Y luego, yo no sé si la vacuna va a ser un 95 o un 90% de efectividad. Eso quiere decir que habrá un 5% de personas que no funcionará la vacuna, o un 10, o un 2, no lo sabemos, pero esas personas seguirán siendo candidatas a infectarse. Por lo tanto, no podemos olvidarnos de la mascarilla, de la higiene de manos, de la distancia social. Mientras esto, pues probablemente vamos a pasarnos el 2021 repitiéndolo. Hasta que estemos todos vacunados no podremos empezar con esa relajación. José Antonio Forcada, me encantaría continuar hablando con usted, pero el tiempo es tan limitado que nos deja hoy aquí. Le emplazamos seguro en cualquier otro momento a volver a incidir, porque este tema, por suerte o por desgracia, todavía nos va a traer mucha cola a lo largo de los próximos meses. Y si me permite, yo haría un pequeño resumen. Vacunarnos cuando nos toque y mantener al 100% todas esas medidas, pautas de seguridad e higiene que nos han ido marcando desde el mes de marzo de 2020. Es así. Efectivamente, tenemos que seguir en la lucha y es la mejor manera. Con ello seguimos. José Antonio Forcada Segarra, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer el que haya estado con nosotros a través de esta videoentrevista. Que celebren bien estos días ahí en Castellón, sin exponerse y sin exponer. Y para todos ustedes espero y deseo que hayan encontrado luz en este tema de las vacunas que tanto está llevando y trayendo en las últimas semanas y últimos meses. Si lo desean, ya saben, aquí tienen una nueva cita la próxima semana. Mientras tanto, que sean felices. Somos Enfermeras, su programa en esta misma cadena. Hasta luego.